agentes quimioterapéuticos, es decir, agentes que se utilizan para el control de bacterias, como he dicho, de control de infecciones bacterianas. Y el lunes pues comenzamos a hablar de las generalidades de los antibióticos. Recuerden que los antibióticos pues tienen una dosis terapéutica y una dosis tóxica, lo que significa que pues hay que tener cuidado de que, el antibiótico tenga la suficiente concentración para matar o para limitar el crecimiento de bacterias, pero que no tenga demasiados componentes que pueda causar efectos secundarios en el cuerpo. Y pues comenzamos a hablar sobre los distintos tipos de antibióticos. El lunes hablamos de los beta-láctamos, ¿verdad? Los beta-láctamos, pues es la familia más grande de antibióticos. Les comentaba yo que existe más o menos como 3.000 antibióticos, la gran mayoría de ellos son beta-láctamos y derivados semisintéticos de beta-láctamos, que incluye cuatro grandes grupos de antibióticos que son las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenems y los monobactams. Los monobactams casi nunca se utilizan, pero las penicilinas, cefalosporinas y carbapenems se utilizan generalmente en ese orden. La mayoría de los beta-láctamos que nosotros utilizamos comúnmente, sobre todo para el tratamiento de bacterias gram positivas, son las penicilinas. Las penicilinas pues son relativamente de baja toxicidad, ¿verdad? Y tienen efectividad muy buena contra muchos gram positivos. Sin embargo, pues nosotros sabemos que en los últimos años, pues bacterias, sobre todo bacterias gram negativas y algunas bacterias gram positivas, pues han desarrollado resistencia contra estas penicilinas. En caso de que tengamos alergias o resistencia a las penicilinas, entonces el doctor le va a recomendar una cefalosporina, y las cefalosporinas pues vienen en distintas generaciones de acuerdo a su capacidad para eliminar gram positivos, gram negativos, anaerobios, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues en caso de que este falle, entonces el doctor pues va a hacer uso de uno de los carbapenems. Los carbapenems pues son la clase de fármacos más protegidas dentro de los beta-láctamos porque son de amplio espectro, es decir, que eliminan una gran cantidad de bacterias. Entonces tiene el efecto secundario de que le puede provocar una diarrea, simplemente no por el antibiótico, sino porque usted se puede infectar con una bacteria muy, muy leve, ¿verdad? Pero dado que el carbapenems también prácticamente elimina la flora microbiana, entonces lo deja desprotegido contra bacterias comunes y corrientes. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos en tratamiento con carbapenems, ¿verdad? Hay que dejar de comer alimentos en la calle, ¿verdad? Hay que estar comiendo alimentos preparados en casa y que sean preparados higiénicamente, ¿no? Porque cualquier bacteria pues le puede provocar una infección. Y en caso de que los beta-láctamos fallen, entonces la droga de último recurso es la famosa vancomicina. La vancomicina pues fue creada para el tratamiento de una enfermedad que se llama Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. La meticilina, ¿verdad? Esta meticilina, que es uno de los derivados de la penicilina, pues un antibiótico que fue creado para el tratamiento de Staphylococcus aureus. Sin embargo, ¿verdad? En las últimas décadas, pues cada vez más tenemos más casos, más incidencia de Staphylococcus aureus, y esto pues ha traído como consecuencia, ¿verdad? La necesidad de buscar antibióticos que son más fuertes, más caros y pues que tienen una actividad muy limitada porque están muy controlados, ¿sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Y les comentaba de que pues hay que tener cuidado con los beta-láctamos porque 1% de la población mundial pues tiene alergias, desarrolla alergias contra las penicilinas, y estas alergias pues pueden ser desde ronchas hasta choques anafilácticos que provocan asfixia. Les comentaba de que en caso de que las bacterias desarrollen resistencia porque producen una enzima beta-lactamasa, entonces pues en este caso nosotros podemos seguir haciendo uso de beta-láctamos mediante
la inclusión dentro de la droga, pues dentro de la amoxicilina. Entonces le vamos a agregar otro ingrediente activo que es ácido clavulánico, y ácido clavulánico pues es un inhibidor de la beta-lactamasa. Y finalmente hablamos de estos antibióticos que llamamos antibióticos detergentes. Son antibióticos detergentes porque tienen una característica de que son, anfipáticos, es decir, por ejemplo, por este lado de la membrana, por este lado de aquí, pueden ver que son completamente hidrofílicos o tienen grupos que son que reaccionan con agua, mientras que por este lado de acá, pues tienen grupos hidrofóbicos, y por lo tanto ¿cómo se llama? Compuestos, pues tienen la capacidad de interactuar con membranas en organismos gram negativos para causar destrucción o formación de poros en la membrana de estos organismos, y pues obviamente eliminan infecciones con bacterias gram negativas. El problema es que estos ¿cómo se llama? Antibióticos pues tienen efectos neurotrópicos y nefrotrópicos, es decir, que dañan el cerebro y dañan o pueden dañar el riñón, y por lo tanto su uso es completamente restringido a ambiente hospitalario. Pues el día de hoy vamos a continuar hablando de la tercera clase de antibióticos, y esta tercera clase de antibióticos, pues son antibióticos que son muy utilizados después de los beta-láctamos, que son los inhibidores de la síntesis de proteína. Estos antibióticos, pues estos antibióticos tienen una característica particular, y es que estos antibióticos, la clase o el ejemplo típico de estos antibióticos es la tetraciclina, ¿verdad? Y este antibiótico, pues es una molécula que tiene la capacidad de unirse a uno de las dos subunidades del ribosoma. Entonces recuerden que el ribosoma tiene dos subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor. En el caso de la tetraciclina, pues se une aquí en la subunidad menor. Entonces se une a la subunidad menor del ribosoma procariote, pero no tiene afinidad por nuestro ribosoma, por lo que la función de estos antibióticos pues es evitar que la bacteria tenga la capacidad de convertir un mensaje de ARN en forma de proteína. Entonces, estos antibióticos van a eliminar la función del ribosoma y por lo tanto la capacidad que tiene una bacteria para producir proteína. Si la bacteria no puede producir proteína, entonces la bacteria va a tener problemas para producir energía y va a tener problemas para reproducirse. Entonces, estos antibióticos pueden tener efectos bactericida y o bacteriostáticos. Las tetraciclinas se consideran todos ellos con efecto bacteriostático, es decir, que no matan a la bacteria, sino que simplemente se pegan al ribosoma y evitan que las bacterias tengan la capacidad de crecer. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, de acuerdo a la estructura química del antibiótico o del ingrediente activo, nosotros clasificamos a los inhibidores de la síntesis de proteína en 4 grupos. El grupo número 1 son los aminoglucósidos, ¿sí? Que son antibióticos que tienen la estructura formada por un lado por péptidos y por otro lado por azúcar. Los aminoglucósidos incluye a la kanamicina, neomicina, gentamicina y la más importante de estos es la streptomicina, que es el único antibiótico que tiene la capacidad para el tratamiento de Mycobacterium tuberculosis. La segunda clase pues son las tetraciclinas. Las tetraciclinas pues son estos compuestos que son muy poco polar, es decir, son no polares, y por lo tanto tienen la capacidad de atravesar la membrana
sin ningún tipo de problema. El tercer grupo son los anfenicoles, ¿verdad? Del cual el más importante es el cloranfenicol. ¿Sí? El cloranfenicol, que tiene amplio espectro, pero que en la actualidad pues prácticamente únicamente se utiliza para el tratamiento de conjuntivitis bacteriana. Conjuntivitis. O sea, cuando tiene el ojo rojo, entonces este antibiótico es probablemente el que le van a recetar. Es un antibiótico relativamente tóxico, pero como se funciona, como lo aplica de forma de gotitas, entonces no hay ningún tipo de problema. Y finalmente, la última clase de antibióticos, pues son los macrólidos. Los macrólidos, ¿verdad? Tienen la característica de que son de amplio espectro. Incluye al antibiótico eritromicina. Eritromicina es muy importante porque eritromicina es uno de esos antibióticos que sí se pueden aplicar en madres embarazadas. Entonces, este de acá es muy importante porque son de los pocos antibióticos que son seguros para la madre embarazada. También son de amplio espectro. El otro antibiótico dentro de los macrólidos importante es la acitromicina. La acitromicina pues se ha utilizado para la prevención de infecciones bacterianas secundarias en casos con COVID. Entonces, si tiene COVID, ¿verdad? Tiene un riesgo de que se coinfecte con una bacteria y por lo tanto, pues en los hospitales aplican acitromicina para evitar este tipo de problemas. ¿Sí? Los mecanismos de acción de cada uno de esos clases de antibióticos, aminoglucósidos, macrólidos, cloranfenicol y las tetraciclinas, pues los cubrimos la semana pasada cuando hablamos, o antes de irnos de vacaciones, cuando hablamos de cómo funciona un ribosoma procariote, ¿verdad? Pero esencialmente los aminoglucósidos se unen a la subunidad menor y lo que provocan es que el codón del ARN mensajero se mueva y por lo tanto provocan que la proteína produzca, o mejor dicho, que el ribosoma produzca una proteína con una secuencia de aminoácidos equivocada. Las tetraciclinas, estas tetraciclinas se unen, ¿verdad?, al sitio donde el ARN de transferencia se une al ARN mensajero y lo que provocan es que, ¿cómo se llama? El ARN mensajero estaba así y las tetraciclinas provocan que el ARN quede de esta forma y de esta forma, pues el ARN de transferencia, que es el que carga el aminoácido, pues no puede hacer contacto con el ARN mensajero. Los cloranfenicoles evitan la formación del enlace peptídico y los macrólidos esencialmente forman un nudo entre el ribosoma y el ARN mensajero y evitan que el ribosoma tenga la capacidad de desplazarse a lo largo del ARN mensajero para, ¿cómo se llama? Traducir este mensaje en forma de una cadena peptídica. En términos de efectividad, chicos, no existe ninguna diferencia en efectividad, simplemente que si la bacteria desarrolla resistencia a aminoglucósidos, entonces nosotros le podemos dar una tetraciclina y si desarrolla también resistencia a tetraciclina, entonces nosotros le podemos dar un macrólido. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Okay. profe. Hablemos un poquito de los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos pues son antibióticos que tienen una estructura relativamente sencilla, compuesta de azúcares y de péptidos que tienen la capacidad de unirse al ribosoma procariote. Verá, las características generales es que se pueden liberar vía intravenoso o intramuscular, tienen una buena absorción sanguínea, atraviesan la placenta pero no la barrera hematoencefálica, ¿verdad? No se metabolizan. Esto es importante porque recuerden que el hígado pues tiene la capacidad de destruir muchos antibióticos. En cuanto a los mecanismos de resistencia, pues una reducción en la permeabilidad mediante cambios en la composición química de la membrana de la bacteria, ¿verdad? Ambientes que tienen pH muy bajo, ¿verdad? Ambientes que tienen una excesiva hiperosmolaridad y la presencia abundante de cationes divalentes, tanto calcio como magnesio,
pues tienen la capacidad de neutralizar el efecto de los aminoglucósidos. La mayor resistencia es que el ribosoma de la bacteria cambie, produzca algún tipo de mutación, ¿verdad? Y esta mutación evite o reduzca, mejor dicho, la afinidad de un aminoglucósido para unirse a este ribosoma. Y finalmente, la última actividad que es menos común, pues es la presencia de enzimas que hidrolizan al aminoglucósido y por lo tanto destruyen, igual que, ¿cómo se llama? Que los beta-lactamasas que destruyen beta-lactam. Efectos adversos. Entonces, recuerden que los beta-lactamos, pues, son muy utilizados porque son muy seguros, tienen muy baja toxicidad. Pero una vez que nosotros nos movemos de los beta-lactamos, si nos movemos a los aminoglucósidos, pues vamos a ver que entonces tienen mayor riesgo de efectos secundarios, sobre todo daños en el riñón, bloqueo muscular, ¿verdad? Presencia de ronchas y trombos, ¿no? O coágulos sanguíneos que pueden provocar un paro cardíaco o que pueden provocar daño al riñón. Las tetraciclinas pues son antibióticos, después de los beta-lactamos, son probablemente los antibióticos más utilizados en el mercado porque son antibióticos de amplio espectro. Como pueden ver aquí, ¿verdad? Estos antibióticos son activos contra gram positivos, incluyendo estreptococos y estafilococos, excepto 35% de los estafilococos que son resistentes a esta infección, a este antibiótico, perdón. También los tetraciclinas son activos contra gram negativos, ¿verdad? Son activos contra anaerobios, ¿verdad? Y por lo tanto, recuerden que estos antibióticos se consideran de amplio espectro. De nuevo, usted no tiene que recordar contra qué bacteria es activa, porque lo que nosotros recomendamos es mejor hacer un antibiograma para determinar si la bacteria que infectó a un paciente pues tiene la capacidad de resistir a un antibiótico. ¿Ya comiste? ¿Quieres dormir un ratito más? Ok. Si quieres, lávate los dientes primero. Muy bien. Las tetraciclinas, pues sí hay que tener muchísimo cuidado, porque las tetraciclinas, ¿verdad? Pues hay muchas personas que tienen problemas gastrointestinales, ¿verdad? Desarrollan como acidez estomacal, problemas para mover el alimento. Hay gente que tiene mayor sensibilidad a la luz, ¿verdad? Le salen ronchas por el cuerpo. Y hay gente que también tiene sensibilidad en el páncreas, ¿verdad? También le puede producir alteraciones hepáticas, ¿verdad? En el embarazo, pues puede producir coágulos sanguíneos y obviamente si tiene un coágulo en la placenta, pues puede provocarle un aborto. También tiene riesgo de alteraciones renales y también toxicidad, ¿verdad? En la cara, toxicidad facial. Uno de los síntomas más comunes de la toxicidad de tetraciclina, pues son las manchas de tetraciclina, que son esas manchas que aparecen en niños cuando la madre embarazada, pues si la madre embarazada toma tetraciclina, entonces los niños cuando les salen los dientitos, pues los dientitos vienen como manchados, la misma mancha que provoca el tabaco, entonces pareciera que el niño estuvo fumando de chiquito. Entonces, estos antibióticos, chicos, son muy buenos, son de amplio espectro, pero recuerden que una vez que nos movemos de los beta-lactamos, los antibióticos son más tóxicos. La resistencia, ¿verdad? La resistencia, principalmente, la principal resistencia contra la tetraciclina es mediante la síntesis de una bomba de tetraciclina. Las bacterias, entonces aquí tiene la tetraciclina. ¿Sí? La tetraciclina entonces penetra la bacteria, pero en lugar de unirse al ribosoma,
estas bacterias tienen esta bomba de eflujo o de expulsión de tetraciclina, y esta bomba de flujo pues lo que hace es que expulsa a la tetraciclina. Entonces expulsa a la tetraciclina y por lo tanto, ¿verdad?, provoca que la bacteria pues tenga la capacidad de sobrevivir a este antibiótico. La principal bomba de flujo, la bomba de flujo de la tetraciclina, pues es una mecanismo de resistencia. Ya, listo, ok. Descanso ahorita te voy a llevar. Pues esta bomba de tetraciclina, bomba de flujo de la tetraciclina, pues esta bomba o el gen que codifica la bomba de flujo de la tetraciclina es codificado por un transposón. ¿Sí? Entonces, este transposón que se llama TN7 es el principal responsable de la movilización de este gen que codifica la bomba de tetraciclina. Entonces, si recuerdan, los transposones pues son elementos de ADN que llamamos elementos saltarines de ADN. Es decir, que estos elementos se pueden mover de una bacteria a otra bacteria. Y entonces, esta bacteria de aquí va a tener la capacidad de de poder expulsar tetraciclina, y ahora esta bacteria de aquí también va a tener la capacidad de expulsar tetraciclina. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, este es el principal mecanismo de resistencia a tetraciclina. Otro mecanismo, pues, reducción de la afinidad por el ribosoma y actividad enzimática, aunque actividad enzimática, pues, es muy limitada. Finalmente, tenemos a los macrólidos. Los macrólidos, donde el clase típica es la eritromicina, ¿verdad? Es un antibiótico también de relativamente amplio espectro. Se utiliza en la madre o durante el embarazo, ¿verdad?, para evitar infecciones con Streptococcus agalactiae, ¿verdad?, que puede producir una neumonía en los bebés. Los mecanismos es la estructura típica de los macrólidos, ¿verdad? Tiene una estructura central en forma cíclica, unido con azúcares modificados, ¿verdad?, que mejoran su permeabilidad en bacterias. Los mecanismos de resistencia, pues reducción en la permeabilidad de la membrana, la producción de enzimas que se llaman metilasas, que modifican estos grupos funcionales. Entonces, algunos de estos grupos funcionales, como estos alcoholes de acá, ¿verdad?, van a ser modificados con grupos metilos, y eso pues reduce la capacidad que tiene el macrólido para unirse al ribosoma. Finalmente, pues esterasas, ¿verdad?, que lo que hacen es que remueven estos azúcares del resto de la estructura cíclica central, y por lo tanto, pues esencialmente eliminan su función química para evitar la muerte de la bacteria. De nuevo, en cuanto a utilización, pues son antibióticos de amplio espectro, ¿verdad? Principalmente para el tratamiento de infecciones con bacterias gram negativas, con anaerobios, ¿verdad? Y esencialmente se consideran antibióticos de amplio espectro. De nuevo, no tiene que recordar contra qué bacteria específica cada uno de estos antibióticos, porque lo mejor que se le debe recomendar al paciente es que se haga no solamente un estudio de qué tipo de bacteria causa la infección, sino también cuáles son los antibióticos que son efectivos para el tratamiento de esa infección. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. La cuarta clase de antibióticos, son los antibióticos que nosotros conocemos como inhibidores de la síntesis de ADN.
Los inhibidores de la síntesis de ADN son aquellos antibióticos que principalmente hacen es que atacan a la enzima topoisomerasa o quirasa bacteriana. Entonces, ¿por qué es importante esta enzima? Porque recuerden que las bacterias tienen su cromosoma está completamente compacto en forma que llamamos súper enrollado. O compacto. Entonces, para la replicación, el primer paso en la replicación de las bacterias, lo primero que tienen que hacer es relajar este cromosoma. Entonces tienen que relajar este cromosoma. Este cromosoma es en la forma relajada. Y una vez que esté relajada, pues el cromosoma se puede dividir. Y entonces la bacteria entonces puede dividirse en dos. Entonces, para relajar el ADN, aquí estas bacterias necesitan de la actividad enzimática de esta enzima topoisomerasa o girasa. Entonces, esta enzima va a convertir el ADN superenrollado en forma relajada para que la bacteria pueda replicarse. Entonces, ¿cómo funcionan las quinolonas? Las quinolonas lo que hacen es que inhiben la función de esta topoisomerasa. Entonces, inhiben la función de la topoisomerasa o de la girasa bacteriana y esencialmente evitan que la bacteria relaje su ADN. Y si la bacteria no puede relajar su ADN, tampoco puede dividirse. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Sí, profe. Ok. Estos antibióticos, los nuevos tipos de quinolonas son los que conocemos como fluoroquinolonas, que son compuestos que son modificados con flúor para mejorar su permeabilidad. Entonces, recuerden que uno de los grandes problemas de los antibióticos es que tienen muy baja permeabilidad, sobre todo con organismos que son gram negativos. Entonces, si el organismo es gram negativo, entonces muchos de estos antibióticos no penetran. La adición de flúor a la estructura central de la fluoroquinolona, lo que hace es que mejora la permeabilidad y por lo tanto estos antibióticos se consideran también de amplio espectro o de espectro amplio para el control de bacterias. Son antibióticos muy efectivos, por lo tanto, para el tratamiento de diarreas. Entonces, de diarreas son importantes para el tratamiento de infecciones del tracto urinario, son importantes para las infecciones respiratorias, para problemas oculares, para sinusitis. Es decir, estos antibióticos se consideran de amplio espectro porque pueden tratar un montón de infecciones. El típico que se utiliza en México dentro de esta familia es la famosa ciprofloxacino, ¿verdad? Que nosotros en México lo conocemos vulgarmente con la palabra de cipro. ¿Sí? Ahora bien, las quinolonas pues son de amplio espectro, tienen una excelente permeabilidad, se distribuyen muy bien, ¿verdad? Se pueden tomar por la ruta oral o por la ruta intravenosa, se utiliza para infecciones oftalmológicas, infecciones respiratorias, diarreas, infecciones gastrointestinales, infecciones urinarias, incluso infecciones en los huesos y en los tejidos suaves. El mecanismo de acción es que inhibe la topoisomerasa o girasa y por lo tanto evita la relajación del cromosoma bacteriano. Sin embargo, este antibiótico es muy controlado porque este antibiótico ciprofloxacino es, ¿cómo se llama? Prohibido para infecciones en pacientes pediátricos.
no usar en pacientes pediatras, sean niños o jóvenes adolescentes. ¿Por qué? Porque en personas que están en crecimiento, este antibiótico sí tiene un efecto secundario y es que rompe o puede romper tendones. Y también se ha visto que puede causar también malformaciones de los huesos. Entonces los huesos se vuelven más frágiles, pero sobre todo los huesos de las piernas. Entonces, estos antibióticos son fantásticos, excepto, ¿verdad? Excepto que, como dice acá, pues pueden causar ruptura del tendón y, como dice acá, nunca debe usarse en niños menores de 18 años porque puede causar daños en los cartílagos y daños en los huesos. Tampoco puede usarse en mujeres embarazadas y algunas personas desarrollan choques epilépticos, confusión, cansancio y mayor fotosensibilidad. Entonces, como pueden ver, cada vez que nos alejamos de los betaláctamos, pues los antibióticos tienen efectos secundarios cada vez más graves. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, voy a poner aquí solo para adultos mayores de 18 años. Usted nunca va a encontrar estos antibióticos con sabor a fresa o con sabores para niños porque este antibiótico es prohibido para niños porque les puede causar ruptura de tendones y daños en los cartílagos. ¿Sí? Pero son antibióticos fantásticos, chicos. Ya todos ustedes son mayores de 18 años, entonces diarreas, infecciones urinarias, infecciones respiratorias, pues estos antibióticos pues son muy utilizados. De nuevo, no son, son de amplio espectro, pero no causan el efecto, por ejemplo, de los carbapenemos. Muy bien. Finalmente, la última clase de antibióticos de la que vamos a hablar son las sulfanilamidas. Las sulfanilamidas, pues son estos antibióticos que tienen la estructura muy parecida a la del ácido aminobenzoico. Entonces, el ácido aminobenzoico, ¿verdad? Que tiene un benceno modificado con un amino acá y un grupo carboxilo en este extremo, las bacterias lo utilizan para la síntesis de bases nitrogenadas, tanto purinas como pirimirinas. ¿Sí? Y estos los utilizan para la síntesis de nucleótidos y para la síntesis de ARN y de ADN. Entonces, esto es cómo las bacterias producen sus propios nucleótidos mediante el metabolismo de este ácido aminobenzoico, ¿verdad? Primero lo convierten en ácido hidroxifólico y luego lo convierten en bases nitrogenadas. Ahora bien, entonces, ¿cómo funcionan las sulfanilamidas? Pues las sulfanilamidas pues son análogos estructurales del ácido aminobenzoico o PABA, así se le conoce a este ácido PABA, ácido P-aminobenzoico. Pues las sulfanidas, note que tienen la misma estructura de acá, es idéntica, pero estos antibióticos tienen una modificación. En lugar del ácido carboxílico, pues estos antibióticos tienen una sulfanilamida, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Este antibiótico lo que hace es que imita a la estructura de PABA y esencialmente inhibe a una enzima, ¿verdad? Que es la de la dihidroteroata sintasa. Entonces, esta enzima dihidroteroata sintasa
esta enzima es la encargada de convertir PABA en ¿cómo se llama? En el siguiente compuesto, que es ácido dihidroxifólico, y entonces, ¿verdad? La sulfanilamida lo que hace es que inhibe la función de esta enzima y por lo tanto inhibe la síntesis de bases nitrogenadas, ni purinas ni pirimidines, y por lo tanto no puede producir nucleótidos ni tampoco puede producir ARN ni ADN, y por lo tanto la bacteria tampoco puede proliferar. Entonces, estos antibióticos bloquean la proliferación de bacterias. Ahora bien, entonces en la ruta de síntesis de purinas y pirimidinas, entonces parten del ácido aminobenzoico y la enzima dihidroxiteroata sintasa la convierte en ácido dihidroxifólico, y luego una segunda enzima convierte ácido dihidroxifólico en ácido tetrahidroxifólico, y luego ácido tetrahidroxifólico es convertido por otra enzima en purinas y pirimidinas. Entonces, lo que hacen estos antibióticos, la sulfanilamida, ¿verdad? Es que inhibe la función de esta enzima y por lo tanto inhibe la síntesis de ácido dihidroxifólico y luego ácido tetrahidroxifólico y purinas y pirimidinas y por lo tanto ADN y ARN. De estas sulfanilamidas, el que más se utiliza en México es un antibiótico que se conoce como sulfametoxazol. ¿Sí? Este es el antibiótico que más se utiliza en México. Ahora bien, este antibiótico siempre viene acompañado de un segundo antibiótico que se llama trimetoprim. Siempre viene acompañado más trimetoprim. Y la razón por la que siempre viene acompañado de trimetoprim es que muchas bacterias desarrollan resistencia mediante una ruta alternativa para producir ácido dihidroxifólico. Entonces, algunas bacterias, entonces, si nosotros tomamos sulfametoxazol inhibe esta enzima y por lo tanto la bacteria no puede convertir directamente PABA en ácido dihidroxifólico, pero algunas bacterias desarrollan una ruta alternativa utilizando otras enzimas para producir este ácido dihidroxifólico y por lo tanto estas bacterias tienen resistencia contra la sulfametoxazol. Ahora bien, entonces, ¿qué hacemos cuando las bacterias adquieren resistencia a la sulfametoxazol? Entonces le vamos a dar un segundo antibiótico que es trimetoprim, y trimetoprim actúa en esta segunda enzima. Entonces, si la bacteria tiene una ruta alternativa para producir ácido dihidroxifólico, la presencia de trimetoprim va a causar que no pueda producir ácido tetrahidroxifólico, ni purinas, ni pirimidinas, ni por lo tanto tampoco ADN. Entonces, este antibiótico siempre viene como una combinación de sulfametoxazol, ¿verdad? Trimetoprim. ¿Y por qué? Porque juntos evitan la síntesis de purinas y pirimidinas en caso de que la bacteria tenga resistencia al sulfametoxazol. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Sí, profe. ¿Se están escuchando? ¿Se están escuchando, chicos? Sí, profe. Esta parte es muy importante, chicos, porque recuerden que ustedes van a hacer QFBs y pues uno de los grandes problemas de resistencia bacteriana pues ha sido pues el hecho de que muchos de estos antibióticos nunca estuvieron regulados y pues se vendían de forma comercial sin receta médica. Entonces, la trimetoprim es combinación con sulfametoxazol, ¿verdad? Inhibe la enzima ácido dihidroxifólico reductasa, ¿verdad? Que es el segundo paso en la síntesis de purina y pirimidina,
y se usa junto con sulfanilamidas para el bloqueo mayor o bloqueo sinérgico de estos. Estos se utilizan para el tratamiento de neumonías, para el tratamiento de Shigella, etc. Las indicaciones pues se pueden utilizar para infecciones urinarias, para bronquitis, para sinusitis, para colitis, para infecciones gastrointestinales, para algunos casos de meningitis, ¿verdad? E incluso para algunas infecciones con nocardia o con Mycobacterium leprae. Entonces son antibióticos de muy amplio espectro que también son muy buenos, ¿verdad? Para el tratamiento de infecciones, excepto que hay personas que tienen efectos secundarios muy graves. El efecto secundario más grave de la sulfanilamida es un síndrome que se conoce como el síndrome de Steve Johnson. ¿Qué es el síndrome de Steve Johnson? Que cuando consumen sulfametoxazol, pues les produce necrosis de piel. La piel, como pueden ver en este paciente, la piel está completamente necrótica, es decir, que está muerta. Entonces, estos pacientes pues tienen una hipersensibilidad a la sulfanilamida. Entonces, hay que tener mucho cuidado la primera vez que se utilizan estos medicamentos de que no le van a salir ronchas o que no le vayan a salir como manchas necróticas en la piel, porque significa que usted es alérgico a este medicamento y no lo tiene que usar. Los otros efectos secundarios incluyen trastornos digestivos, trastornos hepáticos, trastornos renales y obviamente pues la hipersensibilidad en la piel como el síndrome de Steve Johnson. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. No está aquí, pero la última clase de antibióticos pues es el metronidazol, ¿verdad? El metronidazol, recuerden que lo que hace el metronidazol ¿verdad? Es uno de estos antibióticos que consiste de un anillo, ¿verdad? De imidazol modificado. No. Creo que son dos. Bueno, perdón. ¿Qué estoy haciendo? Un anillo de imidazol modificado, ¿verdad? En uno de estos grupos aminos, ¿verdad? Y esencialmente estos ¿cómo se llama? Compuestos, lo que hacen es que penetran a las bacterias, únicamente penetran a las bacterias, sobre todo bacterias que son anaerobias, obligatorias, y lo que hacen estos antibióticos, ¿verdad? El metronidazol, es que lo que provoca es un aumento en la oxidación del piruvato, y esto provoca la generación de especies reactivas de oxígeno, y entonces, ¿verdad? Estos antibióticos lo que producen es un incremento en la producción de agua oxigenada, un incremento en la producción de ion superóxido, y esto lo que hace es que destruye el ADN bacteriano. Entonces, estos organismos anaerobios obligatorios pues no tienen las enzimas para inactivar estas especies reactivas del oxígeno, y por lo tanto lo que hacen es que provocan la muerte de esta bacteria. ¿Sí? Estos son específicos para organismos anaerobios obligatorios, ¿verdad? Los clostridios, y también se ha utilizado para el tratamiento de Helicobacter pylori. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Efectos secundarios, chicos, el mayor efecto secundario es que en algunas personas pues les va a dar la sensación como de sabor metálico. A mí, por ejemplo,
Una vez tomé una de estas cosas y me dejó la boca como que me hubiese comido un tenedor, así como que estuviera, como ese sabor metálico bien feo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Finalmente, chicos, tenemos que hablar de los mecanismos de resistencia a los antibióticos. Los mecanismos de resistencia de las bacterias a los antibióticos incluye la síntesis de enzimas hidrolíticas. Entonces, tenemos una bacteria que produce una enzima, por ejemplo, beta-lactamasa, y beta-lactamasa lo que hace es que esencialmente agarra este anillo beta-lactámico y esencialmente lo abre. ¿Sí? ¿Sí? Abre este anillo beta-lactámico y por lo tanto esta es la forma inactiva, ¿verdad? Entonces, los mecanismos de actividad, ¿verdad?, de resistencia es la producción de enzimas hidrolíticas y el mejor ejemplo es el caso de la beta-lactamasa que son producidos por los estafilococos y muchos de los organismos gram negativos, porque recuerden que la mayoría de estas beta-lactamasas está asociado a un plásmido conjugativo. Y plásmidos conjugativos, pues recuerden que son principalmente presentes en organismos gram negativos. La segunda mecanismo de resistencia es cambios en la pared celular bacteriana que reducen la permeabilidad al antibiótico, ¿verdad? Se ha visto casos en donde las bacterias evitan, por ejemplo, la introducción de tetraciclina, la introducción de macrólidos, etcétera, ¿no? El tercer mecanismo de resistencia es la modificación en el sitio de acción del antibiótico, es decir, el antibiótico reconoce una parte de una enzima, entonces reconoce una enzima, pero, ¿verdad?, mutaciones en una enzima, como por ejemplo, digamos, aquí en este amino, pues es reconocido por un aspartato, entonces cambio de aspartato a lisina en esta posición, en este residuo posicionado en esta enzima, pues va a causar resistencia a este antibiótico. El otro mecanismo de acción es cambios en la ruta metabólica. Lo vimos en las bacterias que adquieren resistencia a las sulfas, a las sulfanilamidas, ¿verdad? Porque no necesitan PABA para producir ácido dihidroxifólico y por lo tanto, ¿verdad?, utilizan rutas alternas para la síntesis de ácido fólico. Entonces, ¿verdad?, por eso es que nosotros a las sulfanilamidas vienen combinadas con trimetopril. Y finalmente, enzimas que modifican, ¿verdad? Que modifican ¿cómo se llama? Al antibiótico, ¿verdad? Lo hacen menos permeable, lo hacen que no tenga la capacidad de unirse al blanco molecular. Y finalmente, ¿verdad?, en el caso de la tetraciclina, este es muy importante porque el principal mecanismo de resistencia contra la tetraciclina pues es la síntesis de esta bomba de eflujo de la tetraciclina. Y esta bomba de flujo, entonces tetraciclina, entra a la bacteria por la membrana o por las membranas, pero esta bomba de flujo lo que hace es que expulsa a la tetraciclina del interior de la bacteria y por lo tanto la bacteria adquiere resistencia. ¿Por qué es problemático esta bomba de flujo? Porque esta bomba de flujo está codificada en un transposón y por lo tanto este transposón se puede mover de una bacteria a la otra, a la otra, a la otra y en cuestión de unas cuantas generaciones pues vamos a tener una población que es resistente a la tetraciclina, lo que es muy grave porque nosotros comúnmente utilizamos tetraciclina. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Finalmente, recuerden que
no es que cuando yo uso el antibiótico, no es que la bacteria empiece a estudiar el antibiótico y dice, ah, mira, este antibiótico me afecta de esta forma, entonces yo voy a desarrollar este mecanismo de resistencia contra este antibiótico. No, no es así. Generalmente lo que ocurre es que nosotros nos infectamos con una bacteria que ya es resistente. Entonces, aquí, esta de aquí es la bacteria resistente en amarillo porque tiene un plásmido. Entonces, y el otro lado tenemos bacteria que es sensible. Entonces, cuando utilizamos el antibiótico, entonces normalmente, ¿verdad? Normalmente, si no utilizamos antibiótico, la bacteria que es sensible, pues probablemente esa bacteria tiene una mayor, ¿cómo se llama? Ventaja competitiva sobre la bacteria resistente porque no necesita producir ninguna enzima necesaria para eliminar antibióticos. Entonces, pero en caso de que utilicemos el antibiótico va a eliminar toda esta bacteria y la única que va a sobrevivir es la bacteria resistente. Pero ahora, una vez que la única que sobrevive es la bacteria resistente, esta bacteria resistente va a aprovechar todos los recursos que utilizaba la bacteria sensible y ahora entonces esta bacteria es la única que va a proliferar y por lo tanto, ¿verdad? Estas bacterias son principalmente problemáticas en ambientes hospitalarios, en guarderías y en asilos de ancianos. ¿Por qué? No es porque ahí se crearon. Lo más probable es que esta bacteria se originó en un rancho de producción de carne, en un rancho, porque hay muchas rancherías que utilizan antibióticos para prevenir enfermedades en pollos, en cerdos, en vacas, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Es muy probable que lo que ocurrió, ¿verdad? Es que esta bacteria adquirió resistencia y como en hospitales utilizamos muchos antibióticos, pues esta bacteria fue seleccionada en algún hospital y entonces uno va al hospital completamente, digamos, con una infección menor y regresa con una infección mayor con Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. El fenómeno de resistencia a antibióticos es tan grave, el caso más exagerado es el caso de la meticilina, que fue creado para el tratamiento de infecciones con Staphylococcus aureus en 1960 y para el año 1961 ya teníamos bacterias resistentes a la meticilina. Vancomicina, que es nuestra droga de último recurso, salió al mercado en el 56 y ya para el 88 ya teníamos registrados casos de enterococos, y tenemos enterococos resistente a vancomicina. Entonces, lo que llama vancomycin resistant enterococcus. Y y ahora también tenemos vancomycin resistant Staphylococcus aureus, aunque en menor grado. Entonces, como pueden ver, chicos, no importa qué tipo de antibiótico utilicemos, eventualmente si no se utiliza apropiadamente, entonces vamos a eventualmente a desarrollar resistencia bacteriana contra ese antibiótico. ¿Sí? Entonces, es muy importante, chicos, ¿verdad? De que ustedes, como futuros farmacéuticos, ¿verdad? Que forman parte del mercado laboral del sector salud, es importante que sepan cómo aplicar apropiadamente un antibiótico. ¿Sí? Lo ideal sería decirle al paciente, vamos a aislar la bacteria y luego le vamos a aplicar un antibiograma para saber, qué antibióticos son efectivos contra esa bacteria, ¿verdad? Y lo otro que hay que hacer es que hay que promover que las personas completen su tratamiento médico, es decir,
Si el doctor dice son 5 días, pues no son 2 días, no es un día, son 5 días, ¿sí? Si el doctor dice una pildorita cada 12 horas o un comprimido cada 12 horas, entonces son cada 12 horas, no cada 24 horas, no cada 8 horas, son cada 12 horas. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, Bueno, profe. muy bien. No sé si tienen alguna pregunta con relación a los antibióticos. Sí, yo, profe. Dígame. Sí dijo ahorita en la diapositiva pasada Ajá. que bueno, la bacteria se hace resistente porque nos infectamos con una bacteria resistente. Exactamente. La penicilina, ¿cómo le hizo para hacerse resistente si en ese entonces, pues, Es que recuerden que estos compuestos son naturales, ¿verdad? O sea, bacterias, o sea, nosotros identificamos la penicilina en los 40, ¿no? Pero la penicilina la han producido los hongos por millones de años. ¿Sabe cómo? ok. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la Tierra, en la Tierra, un hongo se protege o compite con las bacterias produciendo penicilina, pero la concentración que produce es pequeñita, ¿no? Comparada con la concentración cuando usted se toma una pildorita, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, pues a través de los años, ¿no? Exacto. Se fueron Ujú, haciendo resistentes las bacterias por el hongo. ajá. Pero también fíjense que esa es una buena pregunta porque también, por ejemplo, hay antibióticos que son sintéticos, completamente sintéticos. Y estos son producidos en los 90 y ya se ha descubierto que algunas bacterias desarrollan resistencia contra esos antibióticos que únicamente han existido por 10 años, 20 años. Entonces, es muy compleja la forma como desarrollan resistencia, ¿no? ¿Sí? Ok, profe, gracias. Ok, entonces miren chicos, entonces en relación a la pregunta que hace el compañero, entonces les voy a dejar ya hoy, si ya tienen las herramientas, para que ustedes hagan su último trabajo de investigación. Miren, entonces, ¿en qué va a consistir este último trabajo de investigación? Entonces, va a consistir en la lectura de un artículo de un plásmido conjugativo, es un artículo bien chiquito de 3 páginas, y de ver y darme un resumen de un documental que habla precisamente sobre el origen de bacterias que infectan humanos, ¿verdad? Que eso tienen resistencia contra antibióticos como los carbapenems, ¿verdad? O como la meticilina. Creo que en el documental que van a ver, pues habla sobre la presencia de bacterias que son resistentes a carbapenems, que son estos antibióticos de amplio espectro que nosotros utilizamos prácticamente como antibiótico beta-láctamo de último recurso. ¿Sí? Entonces, ahora bien, son 2 trabajos, chicos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en grupos de 2. Entonces, usted va a buscar un compañero, una compañera, ¿verdad? Y entonces ustedes 2 pues van a dividirse el trabajo. Uno va a hacer la lectura del artículo y el otro va a hacer, va a ver el video, ¿verdad? El video, les voy a dar la liga para dónde van a ver el video y les voy a mandar una copia del artículo y ustedes deciden quién hace cada una de las 2 partes. Ahora bien, la idea del trabajo, chicos, es que ustedes no solamente escriban su parte, sino que lo discutan con su compañero, ¿verdad? Y que diga, mira, está interesante lo que dice este documental, o me parece que no está bien. Y entonces lo que va a presentar son 2 ensayos de una paginita. Así un ensayo cortito, ¿verdad? De un resumen del artículo y un resumen de, ¿cómo se llama? Del documental. ¿Estamos? ¿Para Sí, profe. cuándo? ¿Para cuándo? Estamos en la semana 13, 14, 15 y 16. Entonces me lo van a presentar para
el miércoles 18 de mayo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Ok, profe. Sí, Ahí profe. les voy a mandar la guía y les voy a mandar las instrucciones de qué es lo que van a hacer. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, pues ya estamos al final, estoy viendo, pues ya vamos al final del semestre. Entonces ya solo nos quedan 3 semanas de clase, ¿verdad? Y la última semana de exámenes finales departamentales. Muy bien, chicos. Entonces, voy a aprovechar la media hora, una media hora, ¿verdad? Para cambiar de tema y para que comenzar a hablar del siguiente tema, ¿verdad? Que es el tema de la relación hospedador-patógeno. Entonces, permíteme, le voy a compartir la presentación. Ok. Entonces, miren, chicos, entonces vamos a comenzar a hablar hoy de cómo se llama, de la relación que tiene una bacteria con nosotros. Bueno, hemos hablado de esto durante todo el semestre, pero esta vez sí lo vamos a hablar desde un punto de vista holístico, ¿no? Desde un punto de vista clínico, médico. Entonces, fíjense bien, nosotros, ¿verdad? Constantemente, ¿sí lo ven en la presentación? Sí, profe. Ok, nosotros constantemente, ¿verdad? Nosotros constantemente estamos bombardeados por bacterias que habitan, que viven en el ambiente externo, en el agua, en el polvo, en la mesa, en su teléfono, ¿verdad? En la comida, etcétera, 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 ¿no? Perdón, ahora bien, estas bacterias, muchas de estas bacterias, ¿verdad? Que nosotros ingerimos o que tomamos con agua accidentalmente, estas bacterias no tienen ningún tipo de capacidad de colonizar nuestros tejidos y por lo tanto no tienen ninguna capacidad para producir enfermedad en nosotros, ¿verdad? Un ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Es aquellas bacterias que viven en ambientes de temperaturas muy altas. Estas bacterias de ambientes hipertermófilos, muy, muy calientes, pues no tienen la capacidad de colonizar su intestino porque para esta bacteria su intestino pues es como un refrigerador, ¿no? Es muy baja la temperatura y por lo tanto pues no puede crecer. Sin embargo, nosotros sabemos que existen bacterias mesófilas, bacterias que viven en ambientes muy parecidos con nosotros y que por lo tanto pues tienen la capacidad de colonizar nuestros tejidos. Ahora bien, entonces nosotros, ¿verdad? Constantemente estamos bombardeados por estas bacterias, ¿verdad? Muchas de estas bacterias, ¿verdad? Nosotros sabemos que están presentes en la piel, ¿verdad? Están presentes en la nariz, están presentes en la boca, están presentes en la faringe, están presentes en los oídos y muchas de esas bacterias pues están presentes en el estómago y muchas de esas bacterias están presentes en su intestino y la gran mayoría de las bacterias que nosotros ingerimos pues están presentes en este órgano que es el colon. ¿Sí? La gran mayoría, 99% de todas las bacterias que usted tiene en el cuerpo habitan continuamente aquí en el colon. ¿Sí? Y usted no tiene ningún tipo de síntoma clínico, lo que significa que existen por lo menos 3 relaciones entre una bacteria X y un individuo que vamos a llamar un hospedador. O huésped. Entonces, el hospedador o huésped pues va a ser el animal o humano, ¿verdad? Y el microorganismo, pues a este le vamos a llamar al microorganismo. Y este microorganismo
pues tiene la capacidad, por lo menos tiene la capacidad de colonizar un tejido. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora bien, cuando una bacteria coloniza un tejido, se produce lo que nosotros conocemos como una interacción o una relación hospedador-patógeno. Y esta relación pues puede resultar en tres tipos de interacción. Una relación que llamamos mutualista, una relación que llamamos comensal o una relación que llamamos parasitaria, que muchas veces significa que es patológica. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, profe. Ok. ¿De qué depende si la interacción es mutualista, comensal o parasitaria? Pues depende de características del tejido, pero también depende de características del microorganismo. Entonces, si el microorganismo es no virulento, es decir, no posee factores de virulencia. O sea, le voy a quitar entonces hasta el flagelo, ¿no? Porque el flagelo a veces puede ser un factor de virulencia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos infectamos con estos organismos pueden establecer una relación mutualista, o una relación comensal. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. A ver, en la relación mutualista, era el microorganismo se beneficia. Se beneficia porque nosotros le damos espacio. ¿Sí? No es lo mismo esta bacteria que tenga que competir en el suelo o que tenga que competir en ambientes pobres. Y aparte nosotros le damos nutrientes. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Ahora bien, se llama mutualista porque el microorganismo se beneficia, pero también el hospedador se beneficia. Se beneficia porque esta bacteria le ayuda en la digestión de alimentos, ¿verdad? Ayuda en la formación del intestino, ayuda en la síntesis de vitaminas, vitamina K, vitamina D, son producidas por bacterias en el intestino. ¿Verdad? Ayuda porque esta bacteria genera ácido láctico en la mucosa. Y este ácido láctico pues inhibe el crecimiento de patógenos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Es una relación de mutuo beneficio. El microorganismo se beneficia
y el hospedador también se beneficia. Es una relación muy buena, ¿no? Para los dos. Ejemplo de una bacteria mutualista. ¿Mm? ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos? Muy bien. El segundo tipo de relación es una relación que llamamos una relación comensal. En la relación comensal, que es la más típica, se caracteriza porque el microorganismo se beneficia, de nuevo, porque nosotros le proveemos espacio y le proveemos nutrientes, pero el organismo no produce ni daño ni beneficio. Hospedador, pues no recibe beneficio obvio, pero tampoco daño en el tejido típico colonizado. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. Sí, profe. Entonces, aquí tenemos, pues, la mayoría de las bacterias, ¿verdad?, que viven aquí en nosotros, pues tienen esta característica. Entonces, aquí tenemos las bacterias como Escherichia coli, ¿verdad?, como por ejemplo Klebsiella, ¿verdad?, muchos de los bacillus. ¿Sí? Acá tenemos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Organismos mutualistas más comensales forman lo que nosotros conocemos como la flora microbiana o microbiota. ¿Sí? Que es lo que nosotros llamamos la bacteria que especialmente está presente en individuos sanos. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok. Ahora bien, pues estas son las relaciones típicas. La mayoría de nuestros encuentros, nuestras relaciones con bacterias, pues producen este tipo de efecto. Sin embargo, pues nosotros no nos vamos a engañar. A pesar de que yo quiero convencerles de que las bacterias, la mayoría son buenas, nosotros sabemos que algunas bacterias son malas. ¿Verdad? Y estas bacterias son malas porque son bacterias que son virulentas. ¿Sí? Y esta bacteria virulenta, cuando coloniza un tejido, estas bacterias producen una relación que llamamos parasitaria. ¿Sí? En donde, ¿verdad?, la bacteria se beneficia del hospedador y la bacteria produce enfermedad. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Produce enfermedad porque estos factores de virulencia le permiten a la bacteria producir una infección.
Ejemplos de bacterias que son malas, bacterias parasitarias. A ver si estaba prestando atención en la clase. A ver. Clostridium, por ejemplo. ¿Verdad? Pues puede ser los Clostridium, aunque hay mucho Clostridium aquí, ¿verdad? En el intestino también, compañero, pero vamos a decir los Clostridium tetani, ¿verdad? Clostridium botulinum o tetani o perfringens, ¿verdad? Sí, esos son malos, son muy virulentos, pero también tenemos un montón de Clostridium que son poco virulentos que viven en el colon. ¿Sí? ¿Estamos? Salmonella. Aunque el taquero diga que Salmonella no es parasitaria, Salmonella es muy grave. Shigella, ¿verdad? Sífilis. Entonces, como pueden ver, muchas de estas bacterias, pues obviamente cuando nos infectan a nosotros, si no tenemos inmunidad previa, entonces van a producir enfermedad. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora bien, chicos, aquí esto lo voy a complicar. Entonces, a estos organismos que son virulentos, que producen enfermedad siempre, nosotros le llamamos parásitos primarios o patógenos primarios. Así le llamamos infección patogénica. Y producen una enfermedad. Estos organismos, chicos, producen una enfermedad porque esta bacteria, ¿sí? Esta bacteria, ¿verdad? Pues tiene distintos factores de virulencia. Por ejemplo, piensen en este es el intestino, por ejemplo, intestino. Entonces, esta bacteria, ¿verdad? Tiene la capacidad de ¿cómo se llama? De unirse a la superficie del intestino. Y una vez que se une a la superficie del intestino, a lo mejor también produce una toxina. Y esta toxina provoca que la bacteria, que el individuo pierda agua. Pero aparte de producir una toxina, esta bacteria también va a proliferar. ¿Sí? Y a la proliferación activa de una bacteria en un tejido se llama una infección. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, la infección, la definición de una infección es la multiplicación de microorganismos y o la liberación de toxinas dentro de un tejido, y esta multiplicación produce cambios en el funcionamiento de ese tejido, y eso le conocemos nosotros como una enfermedad. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Es muy importante, chicos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, es un ejemplo de una infección. ¿Sí? Tienen una bacteria que se reproduce y que también produce toxinas. Muchas bacterias, recuerden que muchas bacterias causan daño porque producen toxinas. Pero hay que distinguirlo de una intoxicación. La intoxicación es la ingesta de una
toxina bacteriana. ¿Sí? Esa es una intoxicación. Simplemente no estamos ingiriendo la bacteria, simplemente hay toxinas. ¿Sí? ¿Estamos? Las principales intoxicaciones alimentarias pues son las de la enterotoxina, de Staphylococcus aureus y la toxina del botulismo. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, profe. Ahora bien, ¿cómo hace un médico para distinguir una infección de una intoxicación? Pues generalmente utiliza la regla del tiempo. Es decir, si los síntomas aparecen antes de 5 horas de consumir un alimento, lo más probable es que se trate de una intoxicación, ¿sí? Y le va a dar un antídoto. Pero si los síntomas aparecen más de 12 horas después del consumo de un alimento, probablemente se trata de una infección. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, ¿puede volver a repetir eso, por favor? O sea, la infección causa daño porque la bacteria se multiplica. Estamos. Pero para que se multipliquen, recuerden que las bacterias tienen el crecimiento de la bacteria de esta forma. El crecimiento inicial es bajo, luego tienen un crecimiento alto, que es donde producen enfermedad. Pero para que llegue a este punto en donde produce enfermedad, tiene que pasar por lo menos 12 horas. La intoxicación, en cambio, produce un daño inmediato. Es decir, usted consume un alimento y en cuestión de un par de horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas, usted empieza a sentir síntomas de vómito, ¿verdad? Diarrea, etcétera, ¿no? Entonces, la forma como el doctor determina si se trata de una infección o una intoxicación, pues le va a preguntar qué comió y cuándo comió. ¿Sí? De acuerdo, profe, gracias. Y el tratamiento también es distinto. Si tiene una infección, pues le van a recomendar un antibiótico. A veces. Pero si es una intoxicación, ¿para qué diablos le van a dar un antibiótico, no? ¿Sí? Le van a dar, le van a lavar el estómago o le van a dar un antídoto, ¿verdad? Que neutralice el efecto de esa toxina. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Pero una infección es únicamente una multiplicación de microorganismos y esto ocurre por lo menos 12 horas después del contacto con una bacteria. Las infecciones, dependiendo de dónde se encuentran en el tejido, se consideran infecciones locales, como por ejemplo un granito. Es donde la infección está confinada al sitio por donde entró la bacteria. Una infección se llama focal. Si entra, por ejemplo, un clavo, la persona tiene diabetes, se ensarta un clavo y el clavo venía contaminado con esporas de la bacteria Clostridium perfringens y entonces vemos que la infección se mueve a las áreas aledañas al sitio donde entró la bacteria, así por la herida del clavo. Un ejemplo de una infección focal, por lo tanto, es la gangrena gaseosa. ¿Sí? ¿Estamos? Es focal. Una infección es sistémica si se mueve a la sangre. ¿Sí? Si se mueve a la sangre, entonces tenemos bacterias que se mueven a la sangre o que se mueven en la linfa, como la lepra, sífilis, gonorrea y otras infecciones como tuberculosis. Ahora bien,
las infecciones sistémicas se pueden distinguir en dos tipos. Una infección en donde la bacteria esencialmente utiliza el torrente sanguíneo para movilizarse, pero no necesariamente produce daño en los vasos sanguíneos. A esto le llamamos una bacteremia y en caso de un virus, una viremia, para distinguirlo de una infección sistémica que llamamos una septicemia. Una septicemia es la presencia de bacteria más toxina en el torrente sanguíneo. ¿Sí? ¿Sí estamos? De acuerdo, profe. Y la intoxicación, pues es la ingesta de una toxina, ocurre dentro de 1 a 5 horas después de la ingesta de un alimento contaminado con una toxina, y una toxemia, pues es la producción de una toxina en el sitio infectado. Ahora bien, recuerden que no todas las bacterias producen enfermedad, y por lo tanto, aquellas enfermedades que son producidas por una infección, le llamamos enfermedades infecciosas o enfermedades comunicables o enfermedades transmisibles. Así se le conoce a las enfermedades que son causadas por un agente patológico. La forma como nosotros determinamos la relación entre un patógeno y una enfermedad es mediante los famosos postulados de Koch. Los postulados de Koch a nosotros nos permiten demostrar experimentalmente, demostrar científicamente que una bacteria o un virus causa una enfermedad. Mediante la aplicación de los postulados del Koch, por ejemplo, nosotros sabemos que el SARS, coronavirus 2, produce una enfermedad respiratoria que nosotros conocemos como COVID. ¿Sí? Entonces, la próxima semana, chicos, ya me tengo que ir porque tengo que ir a dejar al niño a la escuela, pero la próxima semana, pues vamos a continuar hablando de los postulados de Koch. Entonces, hoy sí les voy a mandar las presentaciones para que estudien y obviamente para que comiencen a hacer su trabajo de investigación. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta antes de irnos. ¿No? Todo bien, profe, gracias. Ok, entonces si no hay más preguntas, entonces lo dejamos allí